Temporada 1, capítulo 1. La revolución de Lampa. En Venezuela no manda un presidente. Vamos a elección adelantada en la Asamblea Nacional para ver quién tiene el pueblo, quién tiene los... Manda un cartel. Llegaron con banderas rojas y promesas de cambio, pero bajo el disfraz de revolución no había más que una ambición criminal. Compraron generales, silenciaron jueces, tomaron la policía, los medios, el petróleo. Se aliaron con dictaduras y mafias en todo el planeta. Convirtieron al Estado en la máquina perfecta para traficar drogas y robar minerales. Las elecciones ya no fueron para elegir. El hambre se volvió triste rutina, la tortura política de Estado. 3 de cada 10 venezolanos huyeron, pero el sistema criminal se expandió y cruzó fronteras. No es un caso más de corrupción. Es el saqueo más grande de la historia de América. Hasta aquí llegaron. Venezuela avanza hacia su libertad. Le llegó la hora del cartel. En el próximo capítulo, breve historia de un secuestro. Temporada 1, capítulo 2. Breve historia de un secuestro. ¿Cómo se secuestra un país entero? Venezuela, años 90. Una democracia estable, pero cansada. Desgaste, estancamiento, descontento. Militares golpistas toman ventaja. Fracasan, pero salen libres. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Su líder, Hugo Chávez, es electo en 1998. Lo juro. Desmantela la democracia y lo controla todo. La Constitución y el Congreso, los jueces, policías y militares, la prensa y el petróleo. Ordenado la intervención de esos sectores de la agroindustria. Están expropiados. Expropiese. Sistematizan el fraude para lucir como demócratas, pero se asocian con Cuba, Rusia, China, Irán y los carteles de la droga. Nace el cartel de los soles, se expande el tren de Aragua, convierten la política en el más rentable de los delitos. En este sistema, todos son criminales, todos cumplen un papel, todos sirven al cartel. Lo que nunca esperaron fue lo que pasaría un 28 de julio. En el próximo capítulo, Maduro, líder por encargo. Temporada 1, capítulo 3. Maduro, líder por encargo. A simple vista, parece un bufón tropical, pero lleva 12 años en el poder. Detrás de su bigote y chistes malos, hay un operador frío, un capo de la droga, elegido por Chávez para mantener en pie el sistema criminal. Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. Roba elecciones, reprime sin piedad. Equilibra a las mafias y destruye a quien lo amenaza. Pero el 28 de julio de 2024, todo cambió. El pueblo se organizó y neutralizó el fraude. 85% de las actas fueron digitalizadas por sorpresa y el fraude quedó expuesto. Maduro queda al descubierto. Las mafias reaccionan. Sin máscara democrática, la represión se hace brutal, pero no es suficiente. Los socios foráneos saltan del barco. Presidente, ¿trajo las actas? El cerco internacional aprieta y algo se fisura dentro del cartel. El pueblo habló en las urnas. Dijo basta. El mundo entero lo vio. Ese día la mentira se acabó. En el próximo capítulo, Cabello, el cerebro de la represión. Temporada 1, capítulo 4. Cabello, el cerebro de la represión. Maduro ordena la represión, pero Cabello la ejecuta. Exmilitar, cínico y golpista. Venezuela en ofensiva permanente. 26 años robando y reprimiendo. Maduro le teme y por eso lo mantiene cerca. Desde su programa, Con el Mazo Dando, lo cuenta todo por anticipado. No le puedo decir por qué. Miente, amenaza y ordena crímenes de lesa humanidad. Ustedes saben lo que nosotros vamos a hacer. Sabemos
cómo se llaman, dónde están, qué hacen. Tras las elecciones de 2024, actúa sin piedad. Más de 2.500 personas presas en un año, sin respeto alguno a sus derechos. El temor parece coparlo todo, pero llega la operación Guacamaya y los rehenes escapan. El ridículo es total, la desconfianza mutua los quiebra. El régimen sigue reprimiendo, pero ya no sabe si el enemigo es interno. El miedo se cambió de bando. El terror se revierte. La gente no se detendrá. Esto es hasta el final. En el próximo capítulo, Vladimir Padrino, el capataz. Temporada 1, capítulo 5. Vladimir Padrino, el capataz. Maduro no entiende de militares, por eso necesita a un capataz obediente, Vladimir Padrino. Ministro de Defensa desde hace más de una década. Su rol es claro: someter a las Fuerzas Armadas y ponerlas al servicio del narcotráfico. Digo yo a los imperialistas del norte, nosotros estamos preparándonos y vamos a luchar. Bajo su mando, el Cartel de los Soles convirtió a Venezuela en autopista de cocaína. Aviones y barcos salen sin obstáculos, protegidos por generales enriquecidos cuyas familias viven cómodas en Miami o Europa. Mientras tanto, los soldados que se atreven a rebelarse terminan presos, torturados o muertos. Padrino garantiza que el ejército sea cómplice del crimen, pero las sanciones internacionales lo cercan. Y lo sabe. Su única salida podría ser traicionar a Maduro y entregar información para salvarse. El cartel se fractura, el pueblo avanza, la libertad se acerca. En el próximo capítulo, los hermanos Rodríguez, el disfraz del crimen. Temporada 1, capítulo 6. Los hermanos Rodríguez, la máscara del crimen. Jorge y Delcy Rodríguez se encargan de blanquear al cartel. Jorge, psiquiatra y maestro del fraude, creó una ilusión de democracia. Fraguó y exportó un sistema para robar elecciones, chantajeó opositores y engañó a muchos con falsos diálogos. Quisieran contar con una democracia tan robusta como la que cuenta el pueblo de Venezuela. Delcy, su hermana, viaja por Venezuela y por el mundo comprando conciencias, mezclando sobornos con chantajes y sonrisas. Por años, hicieron creer a muchos que en Venezuela había un gobierno legítimo. Pero el 28 de julio todo se vino abajo. Las actas publicadas desnudaron el fraude. Los Rodríguez, los grandes ilusionistas, quedaron en evidencia y ahora al cartel solo le queda la represión abierta que ejecuta Diosdado Cabello. Venezuela ya no les cree, el mundo tampoco. Se acabó la farsa, se cayeron las máscaras. En el próximo capítulo, Gran Arteaga, el sicario del régimen. Temporada 1, capítulo 7. Gran Arteaga, el sicario del cartel. Si Maduro ordena y Cabello diseña la represión, Alexander Granco la ejecuta. Coronel de contrainteligencia, jefe de torturadores, alias Fidel, el verdugo favorito del cartel. Si nosotros nos colaborábamos con lo que ellos querían, iba a venir Alexander Granco y él sí nos iba a sacar la información. Bajo su mando, la DGSIM y el SEBIN se convirtieron en centros de horror, desapariciones forzadas, violaciones, torturas, asesinatos. Destapaban y volvían y bajaban la bolsa. Nadie está a salvo. Opositores, activistas y militares que se rebelan contra la mafia. Salgan para entrarles a coñazo. Incluso sus propiedades son saqueadas y arrebatadas. En 2018, Granco ejecutó al capitán Óscar Pérez, policía rebelde que intentó despertar conciencias sin disparar un tiro. Su último refugio fue destruido con un misil tras haberse rendido y él rematado con un tiro de gracia. En 2024, los hombres de Granco llegaron a Chile. Disfrazados de policías, secuestraron al teniente asilado Ronald Ojeda y lo asesinaron. El mundo ya conoce a Granco. Y hasta el presidente chileno Gabriel Boric denunció sus crímenes. Del asesinato de un ex militar venezolano. El sicario lo sabe. El tiempo se le acaba. La justicia internacional lo persigue y sus propios colegas militares le guardan cuentas pendientes. En el próximo capítulo, Doña Cilia y los narcosobrinos. Temporada 1, capítulo 8. Doña Cilia y los narcosobrinos. Junto a Maduro hay una mujer que controla todo. Es Cilia Flores.
su esposa. O sea, estaba allí, usted es la primera dama, usted nada más se encarga de dar una canastilla, pero usted ni opina, ni se mete en política, ni tiene nada que ver con el gobierno. Amante de lujos y del poder, llegó a la cima hablando contra la riqueza. Enchufó a decenas de sus familiares como funcionarios y levantó un gigantesco entramado de corrupción. Y bueno, yo le hago caso a Silvia, pues. Ella es la que gobierna. Pero sus negocios turbios sufrieron un golpe duro en noviembre de 2015. 2 de sus sobrinos fueron detenidos en Haití por la DEA, llevando 800 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos. Tras 7 años en prisión, los narcosobrinos fueron canjeados por rehenes estadounidenses retenidos en Caracas. Pero las dudas sobre su captura todavía acosan a Cilia. ¿Quién los delató? Sin duda alguien muy cercano dentro del cartel. Entre criminales, todo abrazo es fingido. Toda amistad es momentánea. Durante años, el crimen fue muy lucrativo, pero el lujo no se compra arruinando a un país entero. Al final del día, la justicia siempre los alcanza. En el próximo capítulo, Tarek William Saab, el fiscal del terror. Temporada 1, capítulo 9. Tarek William Saab, el fiscal del terror. Cuando el crimen se disfraza de democracia, el terror se disfraza de justicia. Y el terror judicial en Venezuela tiene un nombre: Tarek William Saab. Tarek, él es nuestro candidato, es mi candidato. El poeta de la revolución, como lo llamó Chávez, es en realidad el jefe de sus mafias judiciales. Como fiscal general de la revolución, dirige una cacería judicial contra quien se oponga. Estudiantes, manifestantes, disidentes, incluso miembros del cartel caídos en desgracia. Miles son enviados a centros de tortura para extorsionar a sus familias y traficar con ellos como botín de guerra. Aunque su propio hijo condenó la represión judicial, Veo con preocupación la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Saab lleva el odio por los venezolanos tatuado en la piel. Todo queda registrado por los organismos de derechos humanos. Y Saab, sancionado por varios países, figura ya como criminal de lesa humanidad. En el próximo capítulo, la calumnia como profesión. Los difamadores que sirven el cartel. Temporada 1, capítulo 10. La calumnia como profesión. Los difamadores que sirven el cartel. Noche a toda Venezuela. En Venezuela, el narcoterrorismo usa difamadores profesionales para destruir a la disidencia. Los pioneros fueron Mario Silva con Lojilla. Tenemos invitado al presidente Nicolás Maduro, ya lo habíamos Y Alberto Nolia con los papeles de Mandinga. Luego aparecieron Roy López, Michelle Caballero, Miguel Pérez Pirela con La Iguana y Pedro Carvajalino con Zurda Conducta. Y muchos más. Una tropa de periodistas y analistas fake, señor presidente Nicolás Maduro, que difaman, calumnian y censuran. Atacan las redes sociales pero las usan para difamar. Usan los medios públicos y granjas de bots para difundir las mentiras del cartel. Muchos inocentes son perseguidos tras recibir estos ataques en medios y redes. Y nadie es más venenosa que Indira Urbaneja. Cínica y falaz, se vende como analista. En realidad trabaja para Diosdado Cabello y amenaza en redes a los líderes de la resistencia. No, María Corina Machado, sabes lo que yo estoy diciendo. Distorsiona los hechos, falsea la realidad y anuncia represalias con total impunidad. Pero ya nadie les cree. El pueblo los derrotó el 28 de julio y muy pronto tendrán que responder ante la justicia. Próximamente, la segunda temporada de Narcoterroristas. Para detener a Nicolás Maduro y sucedió así. Se escuchan helicópteros, son las 1:58 de la mañana. ¿Qué está pasando? Marico, se prendió el peo en esta mierda, ¿oyó? Cerca de la 1:30 de la madrugada, hora de Caracas,
El sábado 3 de enero comenzaron las explosiones en el puerto de La Guaira, en el cuartel de la montaña, cerca del Palacio de Miraflores, en la base aérea La Carlota y el cuartel Fuerte Tiuna. Acaban de explotar el 4F. Mira. Al menos unos 150 aviones norteamericanos se desplegaron, entre cazas F-22, F-18, F-35 y drones de combate, para desactivar la defensa aérea venezolana y permitir que los helicópteros aterrizaran. 200 militares norteamericanos, encabezados por la Delta Force, una unidad de élite antiterrorista, entraron a suelo venezolano. La misión, capturar al presidente Nicolás Maduro. Una fuente de la CIA dentro del gobierno venezolano reveló el paradero del mandatario. Poco antes de las 2 de la mañana, el equipo de operaciones especiales llegó al complejo donde se alojaba Maduro, descrito como una fortaleza. El gobierno de Estados Unidos dijo que muchos cubanos murieron en la incursión. Cuba confirmó que fueron 32. Resguardaban a Maduro. Medios internacionales, citando fuentes venezolanas, cifran el saldo en por lo menos 80 fallecidos, entre militares y civiles. Según fuentes militares estadounidenses, la Delta Force atravesó el edificio en 3 minutos. A las 2:01 llegaron a la recámara donde dormía el líder venezolano y su esposa. Intentaron entrar a una especie de cuarto de pánico, pero fueron detenidos. A las 4:29 de la mañana de Caracas, Nicolás Maduro fue capturado. Él y su esposa Cilia Flores fueron trasladados al SS Iwo Jima en helicóptero. Luego, el buque los llevó a la base estadounidense de la bahía de Guantánamo. Ahí, ya los esperaba un avión y el FBI los trasladó a Nueva York. Y con esto por ahora gana Trump.